Ah, mira, ahí está César Ruiz. Mm. Hola, buenas tardes, César. Es el director general de la Fundación Aguirre Anguiano Mucho Chávez gusto. Jauregui y es Adelante. como tú, mi querido Chema, comparten alma mater. Es Muy egresado bien, del Departamento de Derecho del ITAM. Mm. eh, mucho gusto. Igualmente, muchísimo gusto. Creo que ya estamos. Bueno, perdón, mi querido César, adelante. Muy buenas tardes, bienvenidos todos ustedes sean a nuestra primera conferencia magistral del año 2022. Como ustedes saben, es parte de las actividades académicas de la revista Tiempo de Derechos, de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos y de nuestra aula, que tenemos el honor de que nos dirige el doctor Rafael Estrada Mitchell. Y qué mejor manera de empezar nuestras actividades académicas en términos de esta conferencia magistral que con el doctor José María Lujambio, a quien el doctor Rafael Estrada Mitchell va a presentar en este momento. Sean bienvenidos. Pues muchísimas gracias, querido doctor Ruiz. Decía yo, un poquito tras bambalinas o no tanto, que comparten el doctor Ruiz y nuestro invitado de hoy, que es fundamental por el tema, por la semana en la que estamos y por quién es, comparten alma mater, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que tantos y tan buenos juristas ha dado a nuestro país. Bueno, pues José María Lujambio, precisamente, que es nuestro invitado, es abogado especialista en energía. Él es egresado, como ha quedado dicho, del ITAM y cuenta con maestrías en Derecho Energético por la Universidad de Texas en Austin y en Derechos Fundamentales por la Universidad de Carlos III de Madrid. Cursó ahí ese muy prestigiado posgrado. Hizo carrera en el servicio público también, bueno, concluyó esta carrera brillante, por lo demás, ocupando la Dirección General Jurídica de la Comisión Reguladora de Energía entre 2009 y 2012. También se desempeñó como investigador del SIDAC, lo que hoy es México Evalúa, en el año 2013, y actualmente es el socio y director de la práctica energética, el director de energía del despacho jurídico transnacional, norteamericano, nunca mejor dicho, porque tiene una de sus sedes en Texas y también trabaja evidentemente en nuestro país. Bueno, pues es, decíamos, el director de la práctica energética del prestigiado despacho Cachó, Cavazos y Newton. Además de todo, es un queridísimo amigo, un brillante jurista, un mexicano excepcional. En fin, todo lo que se pueda decir bien de alguien, se puede decir y superlativamente del querido Chema Lujambio, a quien le agradecemos muchísimo que esté aquí. Adelante, maestro Lujambio, el micrófono es todo de usted. Ínclito, jurisconsulto. Estrada, Ra, y muchísimas gracias a Tiempo de Derechos por la invitación para participar en esta conferencia que Rafael insistió en denominar magistral, pero la verdad es que simplemente lo que quiero ofrecer es pues, una perspectiva desde mi humilde trinchera como abogado que me he especializado en temas de energía sobre la reforma constitucional propuesta por el presidente López Obrador recientemente en materia energética. Ojo que no es nada más en materia eléctrica, como la discusión en la opinión pública ha eh, privilegiado, sino que realmente afectaría al sector energético en su conjunto e incluso más allá. Entonces, reiterar mi agradecimiento y sin más, si les parece, podemos empezar con algunas consideraciones de tipo, pues digamos, antecedentes de esta reforma. Esta iniciativa es el último intento de una administración federal nacionalista y estatista por establecer una política energética pues con esas características. Muy brevemente, desde 2019 empezaron a haber algunas medidas que pues pretendían limitar la participación del sector privado, particularmente en la generación de energía eléctrica.
Entonces, la Secretaría de Energía canceló la cuarta subasta de largo plazo, que era el mecanismo por el cual se asignaron durante la administración anterior hasta 65 contratos de largo plazo para el establecimiento de centrales eléctricas eólicas, solares, geotérmicas y también de ciclo combinado de gas natural. La CENER también modificó los criterios para otorgar certificados de energías limpias, para otorgarlos ahora a centrales eléctricas que no necesariamente fueran nuevas, sino a todas aquellas hidroeléctricas de la propia CFE, pues que llevan operando desde antes de la última reforma energética de 2013 y 2014. Ya en 2020, y un poco en el marco de la pandemia, se empezaron a tomar, realmente la pandemia vino como anillo al dedo para el gobierno federal, para establecer, digamos, para intensificar una serie de medidas en este sentido. Por un lado, en abril del 2020, el SENACE primero ordenó suspender las pruebas preoperativas de centrales eléctricas renovables con el pretexto de la pandemia. Luego la Secretaría de Energía, unas semanas después, emitió una política de confiabilidad del sistema eléctrico nacional. La CRE posteriormente aumentó de manera pues desproporcionada las tarifas de porteo, que son las tarifas de transmisión que pagan las sociedades de autoabastecimiento eléctrico, y ahorita a lo mejor entraremos a un poquito de detalle sobre eso. Y ya en 2021, el presidente propone una iniciativa de carácter preferente que en febrero del año pasado empieza a discutirse en el Congreso de la Unión y es aprobada de manera pues, muy veloz para ser publicada ya como reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en marzo del 2021. Entonces, todas estas medidas van como increciendo, ¿no? En la pirámide normativa, desde medidas administrativas, regulatorias, legislativas, y todas ellas, pues, afectando, sin duda, derechos de particulares. Encontraron en el juicio de amparo la vía para defender esos derechos. Entonces, literalmente cientos de juicios de amparo fueron promovidos contra estas medidas. Numerosas suspensiones fueron otorgadas, sobre todo por los juzgados especializados en materia de competencia económica con sede en la Ciudad de México. Y además, pues muchos amparos también en cuanto al fondo concedidos en el Poder Judicial. Hubo polémicas sobre sobre los alcances de algunas de estas suspensiones. Por ahí algunos de los jueces especializados se mostraron particularmente garantistas y eso irritó al gobierno al grado de que hubo pues abiertos ataques a la independencia judicial. Toda esta historia de antecedentes nos trae ya en 2021, un poquito más adelante, pues a las elecciones federales, ¿no? En donde, como ustedes quizás saben, la coalición del presidente de la República, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, perdió poder en la Cámara de Diputados, de contar, digamos, de tener asegurada la mayoría calificada del 66% de los votos en la Cámara Baja. Pues actualmente cuenta con alrededor del 56% de los votos asegurados, digamos, ¿no? En el entendido de que esa coalición se mantuviera disciplinada y estable. Bueno, a pesar de haber perdido ese poder y de que en el Senado a lo mejor tiene asegurados entre el 57 y 58% de los votos, el presidente insiste en tratar de implementar su política energética,
pero al haber visto que las medidas administrativas, regulatorias y legislativas pues básicamente fracasaron en los tribunales por violar derechos, pues decidió entonces presentar una iniciativa de reforma constitucional, que no hizo más que demostrar que lo que se necesitaba para implementar esta política era reformas pues a nuestra norma fundamental, ¿no? Entonces, esta iniciativa se presenta el 1 de octubre de 2021. No tiene carácter preferente porque es una iniciativa de reforma a la Constitución. Y desde entonces, bueno, durante el último trimestre del año pasado, realmente no hubo mayor discusión al interior de la Cámara de Diputados. Solamente a lo mejor algunos posicionamientos iniciales de partidos políticos a favor y en contra, y llamando la atención particularmente cierta ambigüedad del Partido Revolucionario Institucional, sin lugar a dudas, pues el autor principal de la anterior reforma energética de 2013 y 2014, pero que ahora pues no se encuentra, digamos, no está funcionando como un bloque unificado, ¿no? Y hay posturas de las más diversas, desde legisladores que abiertamente promueven la idea de apoyar al presidente, gobernadores como el de Oaxaca, el propio coordinador de los diputados del PRI son como favorables a esta idea, pero realmente para poder alcanzar la mayoría de 2/3 que exige la reforma constitucional, en principio, y si todos estuvieran presentes en la sesión correspondiente, necesitaría el presidente convencer a 55 o 56 de los 71 diputados del PRI. Entonces, es un reto importante en términos de convencimiento para que esta iniciativa pueda pasar. En el Senado la historia es un poco diferente porque ahí los senadores del PRI básicamente son líderes del partido que fueron protagonistas de las reformas estructurales de los últimos años, y no necesariamente se observa ahí algún legislador que pudiera estar proclive a aprobar esta reforma. Si bien, como todos sabemos, pues hay políticos que tienen vulnerabilidades pues, por el pasado que puedan tener en la comisión de actos de corrupción. Y eso preocupa porque podría ser utilizado por este gobierno como una herramienta de chantaje. Pero esa es la parte política y vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Como decía don Rafael, ya estamos en esta fase denominada de parlamento abierto, en donde lo que estamos viendo es una serie de posicionamientos a favor y en contra de actores, tanto del gobierno, pero sobre todo de CFE, y también de la sociedad civil interesados en la materia, pues que han ido a exponer a los diputados las razones por las que estarían a favor o en contra. Y esto no me parece un muy buen formato de lo que se conoce como parlamento abierto, porque no se trata de estar a favor completamente o en contra completamente, ¿no? Realmente ese formato polariza en lugar de permitir detectar cuáles de los contenidos de la iniciativa pues son intransitables para la oposición, cuáles constituyen la absoluta prioridad del gobierno y cuáles podrían ser los elementos que permitieran una suerte de consenso, o al menos pues eso, que permitieran que una reforma no tan radical como la que se ha planteado pudiera aprobarse y convertirse en texto de la Constitución. Pero ¿por qué digo que es tan radical la reforma? Y ahora vamos, si les parece, a explorar brevemente
pero pues haciendo algunas anotaciones justamente en clave de derechos, como se planteó el título de esta conferencia, sobre los contenidos de la iniciativa. Entonces, el principal contenido y el que se ha debatido quizá de manera más intensa en la opinión pública en las últimas semanas es pues el establecimiento de la electricidad, así en general, como un área estratégica, en donde generación y abastecimiento, que eran actividades que se habían borrado del texto constitucional en 2013 como exclusivas del Estado, se reincorporarían. Permítanme hablar todo en hipotético, porque esto es una iniciativa. Se reincorporarían al texto de la Constitución, digamos, echando para atrás la idea de que estas dos actividades, pues, quedaron dentro del ámbito de protección de los principios y derechos a la libre concurrencia y competencia económica. Es decir, son actividades que quedaron sujetas al libre mercado y finalmente a las libertades protegidas por la Constitución. Estas dos actividades regresarían a ser exclusivas del Estado. Y aquí es importante apuntar que generación, la iniciativa no distingue qué tipo de generación en función de la capacidad de la central eléctrica o su tecnología, o si está ubicada en sitio o de manera externa. Por lo tanto, incluso lo que se conoce como generación distribuida, en términos estrictamente del texto de la iniciativa, quedaría reservada al Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que personas físicas o morales, empresas que estuvieran interesadas, por ejemplo, en instalar paneles solares en sus techos, no podrían hacerlo más que dirigiéndose a la oficina de CFE que se dedicara a ello. Es decir, bajo la propuesta de la iniciativa, insisto, incluso esta generación en sitio que pues, constituye como ciertamente casi un derecho, ¿no? O sea, generar tu propia electricidad, ¿por qué no habría de ser permitido? Pues estaría reservado al Estado. La Secretaría de Energía y otros actores han señalado que no era la intención afectar a la generación distribuida, a la generación en sitio, pero pues eso lo único que revela es que probablemente la iniciativa fue redactada en la Comisión Federal de Electricidad sin que necesariamente la Secretaría de Energía tuviera el cuidado en salvar a este ámbito de la generación eléctrica. ¿Qué es preocupante aquí? Que al quedar generación y abastecimiento, que es una palabra antigua que en realidad es un anacronismo, diría yo, para referirnos a la venta de la electricidad o a su comercialización. Bueno, al quedar reservadas al Estado, en uno de los transitorios de la iniciativa se establece que se cancelaría, se utiliza esa palabra que no es jurídicamente muy precisa, pero se cancelarían los permisos de generación, todos los permisos de generación que se hubieran otorgado hasta entonces, y todos los contratos con CFE. Entonces, esa cancelación de permisos y contratos, verdaderamente, yo diría que es la parte más preocupante de la iniciativa, porque simplemente borra de un plumazo toda la inversión que se hubiera realizado en generación eléctrica a través de permisos para ello y de contratos con CFE, contratos, por ejemplo, para venderle toda la electricidad a CFE, tanto bajo el régimen de la ley de 92 de productores independientes, como bajo el régimen de la ley de 2014, por medio de las subastas que mencionaba antes. Entonces, realmente esta cancelación afectaría al régimen legado de 1992, esa ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que favoreció digamos, fue el primer
intentos de apertura a la participación privada por parte de la participación privada en la generación eléctrica, con figuras como el autoabastecimiento, la producción independiente, pero también afectaría a los contratos vigentes de suministro eléctrico calificado, que tienen más de 25 empresas de suministro calificado que operan hoy día en el país, con usuarios calificados, aquellos que tienen más de 1000 kilowatts de demanda. Todas las modalidades de generación en sitio, adiós, porque todas tienen contratos de interconexión con CFE, normalmente, ¿no? Particularmente la generación distribuida. Y, en fin, realmente sería caótico y catastrófico. Lo que no queda claro, bueno, además la iniciativa establece que CFE tendrá en todo caso asegurado el 54% de la generación para satisfacer la demanda del país. Entonces, hay cierta contradicción y ambigüedad porque, por un lado, no se permitiría la generación privada, quedaría reservada al Estado, pero por otro lado, se admite que CFE tendría un mínimo de 54% y el sector privado podría acceder hasta un 46% de esa total de la demanda nacional. La pregunta es cómo. Si la generación está reservada al Estado, pues ese 46%, ¿cuál sería su sustento constitucional? Entonces hay una falta de técnica legislativa ahí que lo único que ha abonado es en la incertidumbre y en la inquietud en el sector eléctrico, ¿no? Ahora, segmentar un mercado así, 54% para uno mínimo y 46% máximo para los demás, pues no necesariamente es un mercado. O sea, más bien eso haría que desapareciera el mercado y lo que tuviéramos es pues, un monopolio por un lado y un monopsonio. O sea, CFE funcionando como las dos cosas, ¿no? El único proveedor, pero también el único comprador. Esas cifras 54-46 se pondrían en el texto del 28 constitucional. Además de que eso se vería muy feo, la verdad, técnicamente poner esos números en el artículo constitucional dedicado a consagrar y proteger la libre competencia. Bueno, el efecto de esto sería que, bueno, maximizar esa generación de CFE hasta un mínimo de 54%, cuando hoy está en un 40% más o menos, pues implicaría poner a generar y a despachar centrales termoeléctricas. Estas son centrales antiguas, ineficientes, que fundamentalmente utilizan combustóleo como insumo. El combustóleo es uno de los últimos productos de la refinación del petróleo, ¿no? Después de sacar gasolinas, diésel, ir refinando y sacando productos, cada vez llegamos a combustibles más sucios y el combustóleo es una pasta negra que podríamos llamar chapopote y que la que produce Pemex, el que produce Pemex en nuestro país, tiene altos contenidos de azufre, al grado que para Pemex es difícil, si no es que ya imposible, colocar ese combustóleo en mercados internacionales. El combustóleo se usa mucho para la navegación marítima. Los barcos, los grandes barcos transportistas utilizan combustóleo, pero hay reglas sobre pues digamos, los límites de azufre que puede tener ese combustible. Entonces, no se puede colocar en el mercado internacional. La idea es, entonces, coloquémoslo en México. ¿Cómo lo colocamos en México? Pues haciendo que lo compre CFE y que lo queme CFE para generar electricidad. Entonces, es este juego entre las dos empresas del Estado, ¿no? Que se benefician la una a la otra. Pero realmente esto, que es lo que ha pretendido lograr el presidente a través de las otras medidas promovidas anteriormente, pues no tiene, vamos, tendría desde luego un efecto de deterioro ambiental considerable, ¿no?
Un estudio recientemente publicado por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, que es un organismo que depende del Departamento de Energía, muy prestigiado, es decir, no imagino al NREL, que se llama, por sus siglas en inglés, pues haciendo trucos para encontrar cifras sacadas de la manga. Aquí hay académicos que, digamos, jugarían todo su prestigio si dijeran mentiras o si manipularan las cifras. Entonces, estudiaron cómo sería el aumento de emisiones, por ejemplo, de dióxido de carbono, con diferentes escenarios, si una reforma como esta se aprobara. Y el aumento sería entre 26% y 65% en las emisiones de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero, con el consecuente efecto en el cambio climático. Además, pues habría otros contaminantes que aumentarían su emisión, como el óxido de azufre, precisamente, ¿no? Entonces, imaginemos Tula, imaginemos La Paz, imaginemos Tampico, y cómo pues, esas termoeléctricas que están ahí, pues estarían generando a todo vapor, por decirlo así. Ese sería el efecto ambiental de la iniciativa. Ahora, hay un derecho a un medio ambiente sano en el artículo 4 constitucional, ¿no? Y pues evidentemente no podemos decir que se violaría, porque esto sería una reforma a la Constitución misma, más bien esto se constituiría como una fea excepción a ese derecho, pero pues sin duda es lo que está en juego. No se violaría, pero estaría en juego el efectivo goce de ese derecho para los mexicanos y mexicanas, ¿no? Otro aspecto, otro, digamos, conjunto de temas que aborda la iniciativa es pues un cambio de modelo del Estado regulador que se ha ido configurando desde los últimos pues 30 años, diría yo, en México, a pues, volver a una idea de Estado propietario de los medios de producción. Tenemos que la iniciativa propone la supresión de los órganos reguladores coordinados del sector energético. Tienen su sustento en un párrafo también del artículo 28 constitucional, es decir, están entendidos como los órganos especializados del sector energético que vigilarán que las condiciones de competencia efectiva en ese sector pues se cumplan adecuadamente. Entonces, la Comisión Reguladora de Energía en particular y la Comisión Nacional de Hidrocarburos son estos dos órganos, desaparecerían. La Comisión Nacional de Hidrocarburos no tiene nada que ver con el sector eléctrico, pero la iniciativa aprovecha para desaparecerla también. La Comisión Reguladora de Energía sí es el regulador del sector eléctrico, pero también de las actividades, de todas las actividades en materia de hidrocarburos que no sean exploración y extracción. Es decir, toda la cadena de valor de transporte, almacenamiento, distribución, comercialización, expendio al público de gas natural, petrolíferos y petroquímicos, todo eso le toca a la Comisión Reguladora de Energía, pero este órgano desaparecería. Pues esto evidentemente también tiene un impacto en derechos en la medida en que las garantías orgánicas de ejercicio y goce también de derechos, pues se verían eliminadas. La Comisión Reguladora de Energía no es necesariamente una Profeco del sector energético, sino que con sus regulaciones tiene la misión de generar eso, condiciones de competencia efectiva en los mercados energéticos, que por definición muchas veces, porque son infraestructuras de redes, constituyen monopolios naturales. Entonces hay que garantizar el principio de acceso abierto y no discriminatorio a esas redes, ¿no? Y por otro lado, en los mercados energéticos, particularmente en el mexicano,
pues hay actores dominantes, CFE y Pemex, pero además actores del sector privado muy poderosos, empresas poderosas, ciertamente, muchas transnacionales que para comportarse adecuadamente en estos mercados necesitan que pues exista una regulación fuerte por parte de órganos del Estado con una relativa autonomía tanto del poder político como de los propios actores regulados. Bueno, el otro aspecto importante de este cambio de modelo es que CFE y Pemex también, entonces esta es otra parte de impacto en el sector de hidrocarburos que se está dejando, digamos, un poco de lado en la discusión. Ambas pasarían de ser empresas productivas del Estado, como se concibieron en 2013 y 2014, a organismos del Estado. No dice organismos descentralizados o organismos de qué tipo, sino más bien lo que parece es que al menos CFE tendría autonomía constitucional. La iniciativa no es explícita en decirlo. El presidente de la República sabemos que es particularmente adverso a la existencia de órganos constitucionales autónomos fuera de la esfera del Ejecutivo, pero el fraseo de la autonomía de Comisión Federal conforme a la iniciativa es prácticamente idéntico al que se establece hoy día para el Banco de México. Entonces, yo prácticamente no tengo dudas de que la intención es convertirla en un organismo constitucionalmente autónomo, un OCA fuera de la esfera del Ejecutivo. Eso yo no sé si el propio presidente lo tiene claro, no sé si la secretaria de Energía lo tenga, porque en definitiva CFE quedaría fuera del redil de la dependencia encargada de la política energética, pero la iniciativa sí viene. Y finalmente, pues CFE, que en 2013 y 2014 se había dividido, se había separado en diferentes empresas en función de las actividades que realizan, pues se reintegraría vertical y horizontalmente, se dice. Y además se reabsorbería, por decirlo así, al CENACI, que es el Centro Nacional de Control de Energía, que hoy día es un organismo descentralizado, y que tiene pues, justamente la misión de operar el sistema eléctrico nacional y también el mercado eléctrico mayorista. Bueno, pues esa operación del sistema que con el régimen actual busca hacerse en términos de imparcialidad, pues volvería a estar en manos de CFE, ¿no? Entonces, en pocas palabras, CFE se volvería un organismo todopoderoso, sin regulador que lo controle, y pues realmente al desaparecer el mercado, CFE se vuelve el gran actor del sector eléctrico otra vez, pero incluso más poderoso que lo que era en 1960, cuando la nacionalización de la industria eléctrica. O sea, esta CFE que se configura, se concibe en la iniciativa, nunca ha existido en la historia nacional. Es la CFE más poderosa que hubiera existido o que pudiera existir en el Estado mexicano, históricamente. Por otro lado, hay una serie de conceptos en la iniciativa que tienen que ver con una transición energética soberana. La transición energética es este proceso por el cual en los países la demanda de energéticos cada vez incluye, poco a poco y gradualmente, cada vez incluye más energías limpias, es decir, aquellas fuentes de energía que no producen emisiones a la atmósfera. Y esto es así porque, primero, a lo mejor hace 15 años o una década, a través de incentivos, de subsidios y de otro tipo de mecanismos de promoción, las energías eólica y luego la solar empezaron a tener un crecimiento importante como parte de esta matriz de generación eléctrica, ¿no?
Hoy día ya ni les hacen falta esos subsidios ni ningún tipo de incentivos. O sea, la tecnología ha llegado a puntos tales que los costos de la misma son perfectamente accesibles, e incluso en muchos lugares los llamados costos nivelados, o sea, los costos de, vamos a decir, de largo plazo de operación de este tipo de centrales eléctricas son más bajos que cualquier otra fuente de generación eléctrica. Entre otras cosas porque el viento y el sol no cuestan, a diferencia del combustible que hay que comprarlo, el gas natural que hay que comprarlo. El viento y el sol están ahí, disponibles para su aprovechamiento, para esta actividad industrial que es generar energía eléctrica, ¿no? Bueno, esto es transición energética, pero dicen soberana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Estado no sería el promotor de esta transición, sino abiertamente se establece que sería el ejecutor de la transición energética. Entonces, es una idea como de planeación centralizada de este aspecto de la economía que es la transición energética, ¿no? Y pues esto de llamarle soberana, a mi juicio, podría justificar, al menos hacia el interior del país, pues el incumplimiento de compromisos internacionales de México en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que es importantísimo para la mitigación del cambio climático. Compromisos establecidos, por ejemplo, en el Acuerdo de París, en donde los países signatarios se han comprometido a ir estableciendo sus contribuciones nacionales a esa reducción de gases de efecto invernadero, haciendo, digamos, transparentando sus emisiones y pues, procurando que con el tiempo vayan disminuyendo, ¿no? Primero que se mitigue su crecimiento y luego que en definitiva vayan disminuyendo. Si es una transición energética soberana, es que no nos va a importar lo que esté pasando en el resto del mundo, cuando el cambio climático es un problema de orden global que exige pues, precisamente acción coordinada de todos los países. Bueno, por otro lado, se establece que habrá áreas prioritarias del desarrollo, como aquellas industrias requeridas para la transición energética soberana. No queda muy claro cuál sería la consecuencia jurídica del establecimiento de estas áreas prioritarias y tampoco sin mucha claridad, tampoco con mucha claridad, en los transitorios de la iniciativa se incluyen conceptos como política industrial para la transición, propiedad intelectual del Estado, mercado nacional, capital nacional, que son conceptos que tienen un aroma, por decirlo así, a los años 60 y 70, ¿no? Bueno, esos conceptos se establecerían en los transitorios de la Constitución para luego ser desarrollados en la legislación correspondiente. En este rubro me gustaría incluir la parte del litio. El litio es un mineral estratégico para la transición energética porque es importantísimo para el almacenamiento de energía eléctrica. Y sobre todo para el almacenamiento a gran escala en baterías que cada vez resulta, por un lado, más económico y por otro lado, pues también más, en ese sentido, más accesible para complementar las centrales eléctricas pues que tienen esta característica de variabilidad, como son las renovables eólica y solar. Entonces, obviamente no siempre hay sol disponible, no siempre hay viento disponible, aunque evidentemente las proyecciones y las estimaciones sobre cuándo va a haber viento y cuándo va a haber sol son tan precisas que no necesariamente es una sorpresa que de repente se vaya el viento o se vaya el sol. Pero las baterías ciertamente permiten mitigar esa variabilidad y por lo tanto se volverán importantísimas en la transición. Bueno, ni el litio ni otros minerales estratégicos para la transición energética que no se definen en el texto y que estarían sujetos pues, a la reserva de ley,
no serían objeto de nuevas concesiones para su explotación por parte de particulares. Entonces, el Estado sería el único que podría sacar litio de la tierra mexicana. Y esto, salvo algunas concesiones ya otorgadas para otros minerales en donde hubiera algún antecedente de explotación de litio. Y este es el caso de realmente la única concesión minera en donde se sabe que hay litio en el país, que está en Sonora, y que hoy día pertenece a una empresa china. Entonces, a esa empresa china se le respetaría. Por otro lado, y quizá empezando con el fin ya, la iniciativa propone el establecimiento de nuevos principios constitucionales. El principio de que el Estado, más bien, los principios de seguridad y autosuficiencia energéticas como medios para garantizar la seguridad nacional. Por un lado, seguridad energética implica que estén dadas las condiciones para satisfacer la demanda nacional de energéticos, ¿no? Y autosuficiencia realmente es otra cosa. Autosuficiencia es que para satisfacer esa demanda nacional se utilicen exclusivamente recursos domésticos, recursos de producción nacional. Esa idea de autosuficiencia, como todos saben, pues es clave en esta política energética del presidente López Obrador. Ahora, yo la verdad es que sin negar la importancia de la energía como un elemento importantísimo de la política, yo creo que establecer que la seguridad y la autosuficiencia van a permitir garantizar la seguridad nacional, entendida como la supervivencia misma del Estado, pues parece un poco exagerado, ¿no? No hay que negar la importancia, pero tampoco llevarlo al extremo de que sin estas medidas la seguridad nacional está en juego. Y por otro lado, y esto tiene que ver con derechos ciertamente, se pretende establecer en el 25 constitucional la continuidad del abastecimiento eléctrico para garantizar el derecho humano a una vida digna. Entonces, esto suena noble, habla de continuidad, entonces no necesariamente parece esta idea de un derecho de acceso a la energía, de la cual se ha estado hablando cada vez más en foros académicos, ¿no? Sobre una cosa de este tipo. Yo creo que habría que tener una discusión amplia en México, ¿no? Y sobre todo dadas las condiciones de pobreza energética que tiene nuestro país y que han sido documentadas y estudiadas de manera impecable en un estudio que publicó recientemente México Evalúa, en el que participaron Ana Lilia Moreno, Miriam Grunstein y otros investigadores. Vale la pena, lo recomiendo mucho. Ahora, esto permitiría garantizar, dice la iniciativa, el derecho humano a una vida digna. Bueno, esto no necesariamente se recoge así ni en nuestra Constitución ni en tratados internacionales, ¿no? Yo creo que podemos suponer que esto se vincula con pues, esta idea de libertad de vivir sin miseria, como decían los Roosevelt, ¿no? O ya más en concreto, con el derecho a un nivel de vida adecuado, plasmado en el 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, o en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero falta conceptualización y sobre todo, así como quería Ronald Dworkin, para tomarnos los derechos en serio, pues necesitamos profundizar en el análisis del alcance de este contenido constitucional propuesto, entiendo como un derecho social, pero y entonces también discutir sobre la manera de garantizarlo, sobre su eventual justiciabilidad y otras cosas que no están explicitadas en la exposición de motivos de la iniciativa. Ya para terminar y dejar un espacio para, desde luego, preguntas
inquietudes, comentarios, sugerencias y críticas del público que amablemente nos acompaña, quisiera plantear la pregunta sobre si habría defensa contra reformas constitucionales de este tipo y particularmente contra aquellos contenidos que afectaran derechos. Como ustedes saben, y entiendo que el público de esta conferencia son fundamentalmente juristas, pues el amparo no procede, por regla general, contra reformas a la Constitución, a menos que se aleguen violaciones al procedimiento, ¿no? Y hay toda una serie de discusiones y excepciones y planteamientos incluso recientes sobre hasta qué punto se puede controlar constitucionalmente la reforma constitucional. Yo soy de la idea de que hay que ser cautelosos con eso, tomarnos en serio la Constitución y no pensar en que hay contenidos pétreos que no están explicitados. Pero bueno, entonces en ese sentido, en principio, pues el amparo no jala, ¿no? ¿Qué sí jalaría? Bueno, pues sobre todo para las empresas afectadas y sobre todo las extranjeras. Aquí es una pena que empresas mexicanas que se dedican a estas actividades afectadas no necesariamente tendrían esta defensa, pero pues estoy hablando de arbitrajes internacionales, ¿no? Bajo tratados de protección de inversiones, que pueden ser bilaterales o multilaterales, de libre comercio, etc. ¿Cuáles son los derechos clásicos establecidos en este tipo de tratados? Bueno, la idea de un trato justo y equitativo para no frustrar expectativas legítimas de los inversionistas con medidas arbitrarias. Obviamente el principio de no discriminación, ¿no? Dar un trato igual a la inversión extranjera que a la nacional. Y pues el derecho a una, digamos, a que si ha de haber una expropiación, aún siendo indirecta, como podría considerarse esto que se haría con la cancelación de permisos, bueno, tiene que estar justificada por un interés público y además, importantísimo, aunque el director general de la CFE lo niegue, pues el Estado debería proporcionar una indemnización pues pronta, adecuada y efectiva, ¿no? En caso de que estas medidas, pues de plano, arruinaran las inversiones, pues que han sido ciertamente millonarias en el sector eléctrico mexicano. Muy puntualmente, en relación con el tratado de el anterior TLC, ahora llamado el TEMEC, ¿no? Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Ahí hay un capítulo de energía, sí, pero que realmente se limita a reiterar la idea de la soberanía sobre los hidrocarburos en el subsuelo, que ya está en la Constitución mexicana. Ese no nos sirve. Pero el capítulo, por ejemplo, 14, justamente establece la posibilidad de disputas entre inversionistas y estados en algunos sectores cubiertos por el tratado, incluyendo la generación eléctrica, no así el suministro. Entonces, ahí no todo el mundo está protegido. Luego el capítulo 15 trae estas típicas protecciones a la inversión extranjera que ya mencionaba. Y muy importante, el capítulo 22 establece que los estados parte del tratado no deben favorecer indebidamente a las propias empresas del Estado en sus mercados relevantes. Entonces hay obligaciones ahí muy claras que estarían siendo violadas de este tratado. Obviamente el problema también es que pues los ámbitos, como decía, el ámbito personal de protección del tratado está limitado, no protege a los nacionales. El ámbito material también está limitado, no cualquiera de las conductas, no cualquiera de las actividades están protegidas, solo hay sectores cubiertos. No hay suspensión como en el amparo, ¿no? Que es pues la reina de las medidas cautelares, ¿no? Y además se suele tratar de procesos largos y de resultado incierto y pues costosos para los participantes, ¿no? Quisiera dejarlo hasta aquí.
para no aburrirlos más, son muchísimos contenidos, por supuesto, y podríamos seguirnos platicando de cada uno de ellos con muchísimo más detalle, pero pues estoy a sus órdenes para cualquier pregunta y para continuar la conversación. Muchísimas gracias, muy querido maestro Lujambio. Bueno, pues ha sido más clara ni el agua, ¿no? Desde luego mucho más claro que el chapopote al que se ha referido usted en su magnífica charla. Hay una serie de preguntas que vamos a pasarle por el chat, ¿no? Por ejemplo, aquí el doctor César Ruiz habla de una reforma que deliberadamente haga caso omiso de la protección al medio ambiente, pues le pregunta si podría derivar en una responsabilidad internacional y también pregunta si en términos de la iniciativa hay algún tipo de ventajas, se incrementaría la cobertura de luz, la barataría, ¿no? La diputada Margarita Zavala le manda agradecimiento por sus palabras. En fin, están estos dos cuestionamientos y este agradecimiento y bueno, yo tengo ahí otros que me gustaría plantearle, querido maestro, y vamos a ver también lo que nuestros participantes nos preguntan por el chat. Adelante, maestro Luján. Sí, cómo no. Pues mira, en relación con la primera pregunta del doctor Ruiz, yo creo que más que una responsabilidad internacional muy clara, en términos del Acuerdo de París, lo que hay es obligación de establecer las contribuciones nacionales para ir cumpliendo con los objetivos de mitigación de cambio climático a través de reducción de emisiones, ¿no? Entonces es un mecanismo, a mi juicio, imperfecto, que lo que hace es un poco transparentar y obligar a todos los estados a que muestren sus emisiones de manera transparente. Y en ese sentido, no me parece que podría llegarse a una responsabilidad internacional en sentido estricto con base en el Acuerdo de París, sino simplemente a un incumplimiento que dejara a México pues, muy mal parado frente a la comunidad internacional. Ojalá que la siguiente ronda de tratados o de protección al medio ambiente y de combate al cambio climático estableciera, pues digamos, tuviera más dientes, ¿no? Para establecer responsabilidades internacionales muy claras. Ahorita todavía no estamos ahí. Yo creo que va a ser difícil llegar ahí porque hay estados nacionales que, en definitiva, no están muy dispuestos a cooperar con la comunidad internacional. Obviamente depende en cada país de las posiciones de los gobiernos en turno y pues tenemos este grave dilema de los países en desarrollo que pues parecería que tienen derecho, en sentido amplio, a el desarrollo precisamente. Y para eso hay que utilizar las fuentes de energía disponibles, ¿no? Y ese es un poco el discurso ahorita del gobierno mexicano, ¿no? O sea, si tenemos combustible, si Pemex saca el petróleo de la tierra y refinamos y sacamos combustible, ¿cómo no vamos a usarlo si es nuestro? Pero bueno, esa ya es una consideración extrajurídica y espero haber respondido a esa pregunta. También a la pregunta sobre posibles beneficios en términos, por ejemplo, de las tarifas eléctricas, pues esto ha sido algo que se ha manejado como parte del discurso del gobierno, como parte de las justificaciones y de los beneficios que traería la reforma, ¿no? Yo no veo forma de que las tarifas, no veo ninguna relación entre las medidas que la reforma propone y una reducción en las tarifas eléctricas. Simplemente no hay. Incluso, yo diría que al revés, lo que habría es una presión para que las tarifas eléctricas subieran. ¿Por qué? Porque al dejar de aprovechar
al máximo a las energías eólica y solar, que hoy día son las más baratas, pues los llamados precios marginales locales del mercado eléctrico mayorista tendrían a subir. Entonces se tendrían a encarecer los costos del sistema en su conjunto, que a su vez impactan a las tarifas del suministro básico de CFE. Claro, las tarifas del suministro básico están subsidiadas, constituyen, además, el gobierno ha dicho que es una prioridad absoluta que no aumenten más que con la inflación, pero pues esto lo único que haría es seguir creciendo la presión y ese gran cúmulo de subsidios que hoy tienen las tarifas del suministro básico. Bueno, además de un saludo por parte de Jairo Salazar desde Querétaro, Chema, hay dos preguntas muy interesantes. Una de Rolando Galindo. ¿Qué relación encuentra el ponente entre la visita de la secretaria de Energía de los Estados Unidos a México y el anuncio del día de hoy sobre la compra de la refinería de Deer Park? Y una pregunta de la diputada federal Margarita Zavala. Si una iniciativa parte de principios contrarios a una economía sustentable y competitiva, si es clara la intención de aglutinar el poder, ¿por qué podemos pensar que hay buenas medidas en la iniciativa si el todo rompe con derechos y principios de crecimiento y de desarrollo? Hagamos mejor otra iniciativa bajo otros principios constitucionales. Adelante, maestro. Muchas gracias. Sobre la primera pregunta, me parece muy significativa la visita de la secretaria a México justo el día de hoy. Más allá del tema de la refinería de Deer Park, que probablemente sí haya sido un tema que haya estado en la agenda hoy, en las conversaciones con el presidente y con los secretarios mexicanos, yo creo que va más allá, ¿no? Claramente hay una política de promoción de energías limpias y de aceleramiento de la transición energética con la administración del presidente Biden, ¿no? Y la secretaria de Energía de Estados Unidos, yo creo que viene a transmitir el mensaje de que México, pues, no solo debería sumarse a esa tendencia, sino, bueno, en definitiva, no retroceder, como parece que la iniciativa plantea, ¿no? Yo soy relativamente optimista de que estos acercamientos de gobiernos extranjeros cuyas empresas tienen intereses muy fuertes en territorio nacional, pues tengan algún impacto en la posición del gobierno de cara a esta iniciativa. No es que yo esté como que apostándolo todo a que la injerencia extranjera sea la que nos salve de esta iniciativa. No, la lucha la tenemos que dar desde aquí, pero no está mal. Y además ya se habían tardado durante todos estos años en los que ha habido ataques a la inversión privada y limpia en México. Ha habido voces de las cámaras empresariales de Estados Unidos y de otros países, por supuesto, y de legisladores y de los cuerpos diplomáticos, pues tratando de, digamos, hacer ver al gobierno que va por el rumbo equivocado, ¿no? Pero no han sido suficientes. Claramente no han sido suficientes. Esperemos que nos ayuden, porque realmente estamos todos en el mismo barco, ¿no? Aquí ese discurso nacionalista, rancio, que ve con horror a la inversión extranjera, no digamos a la inversión privada, ¿no? Desde una perspectiva muy estatista, ya no cabe en el siglo XXI. O sea, para mí verdaderamente es anacrónico y no nos conduce a nada, ¿no? Y no solo no nos conduce al pasado, no nos conduce a los 60s y los 70s, nos conduce a algo mucho peor, como decía hace rato,
una concentración de poder y a una, pues, eso, ¿no? O sea, una concentración de poder que ya no es acorde con los estados constitucionales y democráticos de derecho como el que al que queremos aspirar, ¿no? Ahora, sobre la pregunta de la diputada Zavala, pues estoy de acuerdo, Margarita, en que la iniciativa en su conjunto es un bodrio y difícilmente podríamos pensar que hay aspectos rescatables, ¿no? Yo creo que hay puntos que ameritan discusión, ¿no? Esta idea del derecho de acceso a la energía, que más o menos se esboza ahí, aunque sin mucha claridad. Hay un punto legítimo de la discusión del gobierno, que es de los planteamientos del gobierno, creo, que es cómo las sociedades de autoabastecimiento establecidas de 1992 a 2014 y que siguen, digamos, constituyen un régimen legado que todavía existe, pues podrían, digamos, ahí hay un área de oportunidad de mejora. O sea, a mí me encantaría que esas sociedades de autoabastecimiento transitaran al mercado eléctrico mayorista, o sea, transitaran al régimen ya de la reforma de 2014. Creo que ahí hay un margen de posible negociación y sobre todo porque en el discurso público, en el discurso, en la narrativa del gobierno, el gran enemigo son esas sociedades de autoabastecimiento, que incluso atribuyen sus problemas a la reforma de 2014 cuando en realidad son producto de la reforma del 92, ¿no? Y ciertamente el llamado porteo verde, que es el que permite que las sociedades de autoabastecimiento con energías renovables, sobre todo las eólicas desarrolladas en Oaxaca a principios de la década pasada, pues sí, la verdad es que pagan menos por transmisión eléctrica que lo que pagarían normalmente. Así se decidió en la reforma de 2008 a través de una, digamos, la reforma de 2008 que ni siquiera fue producto de una iniciativa del presidente Calderón, sino del Partido Verde, y que luego la Comisión Reguladora de Energía implementó con el input de la Secretaría de Energía y de la de Medio Ambiente y de la de Hacienda, todas puestas de acuerdo para que este incentivo, pues sí, lo cargara CFE. En ese momento CFE era un organismo descentralizado, ¿no? Con esa misión de servicio público. Probablemente ese incentivo ya no tiene sentido en un ámbito de mercado abierto, como es el nuevo, el mercado eléctrico mayorista. Entonces, yo creo que hay que abrir la mente a que ahí haya una posible salida, sino de consensos y de algunos elementos que pudieran satisfacer literalmente la sed de sangre que tiene este gobierno, pero sin arruinar, literalmente sin arruinar al país, ¿no? Sino al contrario, o sea, como que modernizándolo, haciendo que esas cosas del pasado ya las vayamos dejando atrás y sigamos hacia adelante, promoviendo la generación limpia con los mecanismos que tenemos ahorita. Pero lo dejo ahí sobre la mesa. Precisamente, Arely Esmeralda Esquivel va un poquito por ahí, José María. Pregunta, bueno, además de enviarte una felicitación al ponente, a ti como ponente, aprovecha para preguntar lo siguiente, que tiene que ver con esto del potencial de la reforma para arruinar al país, a lo que te has referido en términos muy duros y bueno, pues en cierto modo angustiantes, ¿no? Te pregunta cómo podría afectar la reforma eléctrica al índice de desarrollo humano en México. Es decir, no solo al crecimiento, sino a las posibilidades de mantenernos como una potencia media o con un nivel de vida medio, como el que hemos venido arrastrando desde la transición democrática, o pues ir para arriba o para abajo, como has señalado, ¿no? Con esta iniciativa que has calificado de bodrio, ¿no? Es decir, sí, el tema es suficientemente preocupante, ¿no? Pareciera.
Eh, a ver, maestro, ¿qué opinas de este torito? Yo creo que justamente el hecho de que el planteamiento de la iniciativa haría que se maximizara la generación de CFE, una generación más cara, ¿no? Que el despacho de la energía eléctrica no se justificara por principios económicos de cuál es la energía más barata disponible en cada momento, sino realmente que se privilegiara la energía producida por centrales eléctricas del Estado hasta llegar a ese mínimo del 54%. Pues otra vez aumentaría los costos del sistema y ejercería una presión en las tarifas de los usuarios finales, las tarifas que pagan los usuarios finales, incluyendo, por ejemplo, el sector productivo, la industria, el comercio y cualquier actividad productiva del país. Entonces, cuando países, digamos, cuando empresas que piensan en invertir en México ven eso y observan que a lo mejor la tendencia es a que los precios de su principal insumo para la producción van a subir, pues se lo van a pensar dos veces en venir a México. O de plano las que están se van a ir. General Motors dijo hace poco, o sea, no me gusta nada esta iniciativa, aquí ya no están dadas las condiciones como para seguir invirtiendo en México, literalmente. Y no solo por la parte de aumento de costos del sistema eléctrico, también por la parte ambiental. Cada vez más a las empresas les resulta clave en en su planeación, pues considerar estos principios de ESG, ¿no? O sea, Environmental and Social Responsibility y estas cosas. No es nada más ya la moda de ponerse verdes. Es que los bancos ya no financian proyectos que no sean limpios. ¿Por qué? Porque hay en el sistema financiero internacional hay conciencia de que el cambio climático va a tener consecuencias desastrosas en la economía y va a imponer riesgos que pues vamos a tener que estar atendiendo desde ya. Entonces las empresas se van a ir y entonces el índice de desarrollo humano en México seguramente se verá afectado de manera negativa, ¿no? O sea, es la cadenita me parece muy clara y terrible. Hay un tema de división de poderes, o más bien de acumulación de poder que señalabas en tu ponencia, Chema, que es especialmente preocupante en relación con la naturaleza, primero, de órgano constitucionalmente autónomo, que parece que la iniciativa le quiere dar, bueno, es más, lo dice con todas sus letras, a la Comisión Federal de Electricidad. No se entiende muy bien para qué, ¿no? Hablando, digamos, en términos de soberanía energética, no parece lógico tener un funcionario con esa capacidad de decidir sobre el tema eléctrico, pero además me da la impresión, tú que has estado al frente del jurídico de la Comisión de Regulación Energética, me da la impresión que hay una cierta confusión en torno a la naturaleza de los órganos reguladores. Desde luego hay una acrimonia contra ellos, pero más allá de eso también pareciera que se parte de la idea, creo yo, hasta cierto punto injusta o inexacta, de que la CRE tiene capacidad para intervenir el mercado de forma tal que evite la competencia desleal, evite la formación de monopolios privados y de oligopolios. No sé si exactamente esa deba ser la principal de las funciones de un organismo regulador como la CRE, o si hay de plano un malentendimiento. Es decir, entiendo que hay molestia por ciertas situaciones oligopólicas que se generaran, pero yo no sé si la función de la CRE está perfectamente bien entendida en una iniciativa que pues, pretende desaparecerla, ¿no? No sé si además esto lo incardinarías tú en la enemiga genérica que hay contra los órganos autónomos por parte de la presente administración, o si en realidad tiene que ver con el tema Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía. Es decir, si hay algo que específicamente moleste de las funciones
que aparentemente no se cree que se estén cubriendo cabalmente por estos organismos. Pues igual no es fácil saber realmente cuál es la lógica detrás de esta propuesta de desaparecer a los dos órganos reguladores del sector. La iniciativa no es muy prolija en explicaciones al respecto. Simplemente dice que pues el haber creado estos organismos, dice cosas como vulnera la responsabilidad del Estado sobre la rectoría del sector energético. ¿Por qué? No es claro, porque pues, evidentemente son órganos del Estado mexicano, ¿no? Establecidos, digamos, apuntados ahí con una semilla en el artículo 27 constitucional. Por otro lado, dicen algunas presentaciones que ha hecho el gobierno, ya sabes, ¿no? Las de PowerPoint de las mañaneras. Hay que desaparecer a la CRE y a la CNH. ¿Por qué? Porque, digamos, distorsiona la planeación del sector energético. Hay una preocupación muy puntual, que es que dicen, es que la CRE ha otorgado demasiados permisos de generación eléctrica. Y eso no está bien, porque entonces se desordena el sistema y ya tenemos más generación eléctrica de la que necesitaríamos. Eso es producto de una confusión entre la función de planeación del sector energético, que hoy está a cargo de la Secretaría de Energía, y la función de regulación, que entre otras cosas incluye el otorgamiento de permisos que se otorgan a empresas que muestren sus capacidades técnicas, financieras y jurídicas para poder hacer esa actividad. Entonces, es realmente no entender esta diferencia que es clave, creo, en el Estado regulador y en los estados modernos, entre la función del Estado de planear, de hacer política pública y de fijar objetivos de política, y la función del Estado de regular, es decir, de procurar incentivar o desincentivar conductas y al final del día vigilar acciones y establecer sanciones. Son dos funciones diferentes. Ahora, ambas quedarían a cargo de CFE, o más bien, CFE le quitaría a CENER la función de planear, es decir, planear el sector eléctrico ya no lo haría CENER en absoluto. Y la función de regular más bien desaparecería. O sea, CFE no tendría regulado. Cuando decimos se regularía a sí mismo, pues es que no se regularía. Sería todopoderoso, ¿no? Pues, ahora dices que hay que y dices bien, que hay que tener cuidado, hay que irnos con tiento con el asunto de la inconstitucionalidad sustantiva de reformas constitucionales, digamos. Pero conectando con los cuestionamientos de la diputada Zavala y de Arely Esquivel, oye, pues no hay claramente, tú has hablado de un derecho fundamental al desarrollo, pues no hay claramente cuando hay medidas tan regresivas, entre otros que los órganos reguladores, que en buena medida también son órganos garantes de un derecho fundamental al desarrollo, pues vayan para atrás, desaparezcan. ¿No hay una violación ahí, algo muy sustantivo, que es el principio de progresividad de los derechos fundamentales, el derecho al desarrollo humano, a que aumente el índice de desarrollo humano, como dice la licenciada Esquivel? ¿Qué, ¿Se podría ir por ahí o te parece demasiado aventurado e imprudente? Yo creo que se podría ir por ahí en la discusión política, en la discusión en el seno del órgano reformador de la Constitución. O sea, realmente hacer ver que no podemos ir para atrás en la garantía de derechos fundamentales, ¿no? La progresividad. ¿Por qué? Porque es un principio constitucional y es lo correcto. Me cuesta trabajo hacer valer, que pudiera hacerse valer, me cuesta trabajo pensar que pudiera hacerse valer el argumento en algún medio de control constitucional. Bueno, ya hay por ahí, se anuncia algo interesante en la Corte Interamericana, ¿no? Algún ministro ha deslizado el tema, en fin, ¿no?
Así es, así Se es. le No, mueve la digo, yo creo que Ujú. es un debate fascinante, o sea, es como de los debates así clásicos de la teoría constitucional. Así es. Pero quizá ponerlo sobre la mesa de los ministros de la Corte y que se animen a... Mencionabas a Dworkin, querido Chema, los derechos en serio. Bueno, pues en una de esas ha llegado el momento de tomarnos la Constitución en serio, ¿no? Bueno. ciertos contenidos constitucionales, pues si no pétreos, pues sí más constitucionales que otros, o algo así. O mejor defendidos que otros, ¿no? Así Ha es. sido un privilegio escucharte, escuchar y la forma en que además has resuelto los cuestionamientos que te ha planteado nuestro amable auditorio. Y bueno, pues nuestro director quisiera ahora dirigirte unas palabras y hacerte un reconocimiento, pues en todo lo que vale esta magnífica ponencia. Bueno, perdón, pero antes, perdón, César, pero Jairo Salazar pregunta si la reforma afectaría también a los sistemas de almacenamiento de energías con baterías, ¿ves? Aunque no sean interconectados en media o alta tensión. Y Patricia Evangelina Fernández, la querida doctora Fernández, te manda una felicitación muy calurosa. Bueno, esto de los BES, quizá vale la pena para cerrar tu participación tan estupenda. Muchísimas gracias. Sí, entonces, no, la verdad es que la iniciativa no habla del almacenamiento, afortunadamente. Entonces, por lo pronto, no se ve una amenaza al desarrollo de proyectos de almacenamiento, sobre todo los que se llaman en inglés behind the meter, ¿no? O sea, los sistemas de almacenamiento que puede tener la gente adentro de su casa o adentro de su industria o adentro de su comercio. De tal manera que ni siquiera se piensa en su interconexión a la red o simplemente están ahí para pues para servir de respaldo del suministro eléctrico del usuario. Parece, salvo que me esté perdiendo de algo de la iniciativa, que no están siendo afectados. Por fortuna. Bueno, Aurelia Sandoval, felicita tu ponencia y agradece la invitación. Muchísimas gracias a usted. Y bueno, vamos a escuchar al director general de la Fundación, al doctor César Alejandro Ruiz, dirigirte unas palabras. Gracias por todo, querido Chema. Muy amable, Rafael, y muchas gracias a todos por su atención y sus interesantes y pertinentes preguntas. Al contrario, maestro, un privilegio para nosotros contar con su brillante ponencia, como ya lo acaba de señalar el doctor Estrada Michel. Entonces, a mí lo único que queda es felicitarlo, darle las gracias por estar en nuestra aula, entregarle a nombre de la Fundación y de sus fundadores un reconocimiento por su participación, que esperamos sea la primera de muchas. La tenemos acá y se la haremos llegar a través del doctor Estrada, sin lugar a dudas. Que insisto, esperamos que sea la primera de muchas, porque es la manera tan clara que comparte sus ideas, pues es benéfica para todo nuestro auditorio, ¿no? Y a nuestro auditorio solo que me queda invitarlo a que esté pendiente de nuestras redes, en la revista Tiempo de Derechos en Facebook, el Twitter Derechos Tiempo, y en el Instagram Tiempo Derechos, pues para que estén al tanto de los eventos académicos que realizamos mes con mes. Estamos terminando enero con esta brillante conferencia magistral, pero en febrero tenemos, como ustedes saben, nuestro conversatorio internacional, nuestra conferencia magistral, nuestros talleres y entrevista, que también esperamos no se la pierdan. Que tengan muy buenas noches todos y estamos aquí conectados en internet. Gracias y a sus órdenes. Hasta luego, querido maestro. Hasta luego, que estén muy bien.